Serie número 5, Hasta que todos lleguemos. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 59. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros realmente alabamos al Señor, porque Él es aquel que nos llamó. No solamente nos llamó, sino que también nos hizo uno con Él. Hoy, nosotros somos miembros de su cuerpo. En Efesios capítulo 4, principalmente los versículos 4 al 6, nos muestra los 7-1 que son la base de nuestra unidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Nosotros vimos que los 7-1 los podemos dejar en 3 grupos y esa formación de 3 grupos es basada en nuestra experiencia. Nosotros creemos en el Señor y fuimos insertados en el cuerpo de Cristo y nosotros recibimos el Espíritu del Señor. Es un cuerpo y un solo Espíritu, y ese Espíritu es el que opera en nosotros, es el que da vida al cuerpo, es el que suple al cuerpo y trabaja en el cuerpo haciendo que nosotros tengamos una esperanza, la esperanza de la gloria, la esperanza de la transfiguración en nuestro cuerpo, la esperanza de la manifestación de los hijos de Dios y muchos otros aspectos. Mas vimos también 3 aspectos. Entonces vimos que en esos 7-1 tenemos esos 3 grupos y en cada grupo nosotros tenemos un que representa allí al Dios triuno, la acción del Dios triuno. En el primer grupo tenemos el Espíritu. En el segundo grupo tenemos al Señor. Vimos que tenemos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Por medio de la fe nosotros creemos en el Señor. Nosotros creemos porque nosotros recibimos el Evangelio, recibimos la palabra de Dios. Nosotros tenemos nuestra creencia basada en la palabra de Dios, en el Evangelio. Y por el hecho de nosotros creer en nuestro Dios somos salvos. Recibimos la vida eterna. Y allí el Señor nos muestra que nuestra experiencia no puede ser solamente una experiencia de creer. La palabra también dice que debemos ser bautizados. Entonces debemos tener una sola fe y un solo bautismo. Por medio del bautismo, nosotros somos bautizados en Cristo. Eso está en Gálatas 3. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se revististeis. Nosotros somos bautizados en su muerte. Romanos 6:3. ¿O ignoréis que todos nosotros que fuimos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos bautizados en su muerte. Es el Adán que está en nosotros, es que fue acabado. Y en Romanos 6:4 nos dice: somos pues sepultados con Él en la muerte, con Él por el bautismo, para que por Cristo fuésemos resucitados entre los muertos, para gloria de Dios Padre, y así andamos también en novedad de vida. ¿Está bien? Morimos con Cristo fuimos sepultados y resucitamos con Cristo, y ahora nosotros andamos en novedad de vida. Gloria a Dios. Y dice en 1 Corintios, dice: aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. Después de que nosotros creamos en el Señor, somos bautizados y hubo esa transferencia de Adán a Cristo. Ahora vamos a ver por qué aquí no está hablando de hijo, mas dice al Hijo del Señor. Entonces vamos a ver algunas razones. Vamos a ver primeramente
lo siguiente. En el Evangelio de Juan habla de nosotros creer en el Hijo. Juan 3:16. Nosotros ya vimos ese versículo, porque nosotros creemos en el Hijo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí habla de nosotros creer en el Hijo. ¿Ok? Ahora, en Hechos nos habla de creer en el Señor. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos habla de creer en el Señor. Juan 3:16 dice creer en el Hijo. Mas la epístola de Juan, nosotros vemos que el Señor es llamado de Hijo, porque el Hijo es para transmisión de vida. 1 Juan 5:12. Aquel que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, todas las veces que la palabra quiere referirse al segundo del Dios triuno, cuando el énfasis es la vida, es llamada de Hijo. Cuando el énfasis es la autoridad, es llamado de Señor. Entonces, aquí en la epístola de Juan 5:12 habla que aquel que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y en el libro de Hechos habla mucho del Señor después de su ascensión, porque ahora Él es la cabeza. Habla al respecto de su autoridad. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando aquí habla de Señor, habla de autoridad. Cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros tenemos el aspecto de la vida y tenemos el aspecto de la autoridad. Él es nuestra vida, Él es también es la cabeza del cuerpo. ¿No es algo maravilloso? Mire, Efesios habla de Cristo como cabeza del cuerpo. Efesios 1, 22, 23 dice: y pues puso todas las cosas debajo de sus pies, y para ser cabeza de todas las cosas se las dio a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todos. Aleluya. Él no es solamente el Hijo que nos da vida, Él es el Señor, Él es la cabeza. Entonces, por eso que nosotros estamos hablando de la unidad, hablando sobre los 7:1. Habla de que de un Señor es porque Él es la cabeza. Él es el Señor. Hoy los cristianos están divididos. ¿Por qué? No dan valor a Cristo como cabeza. No consiguen ver a Cristo como cabeza. No dan al Señor la autoridad de cabeza. Negligencian al Señor como cabeza. Negligencian al Señor como la autoridad. ¿Por qué? Porque si ellos estuviesen conociendo a Cristo y experimentando a Cristo como cabeza, no se dividirían, porque la cabeza cuida al cuerpo. Hay un solo Señor, hay un solo cuerpo. ¿No es eso? ¿No es maravilloso? Una cabeza y un cuerpo. Entonces, esta es la razón por la que aquí menciona al Hijo como Señor. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Gloria a Dios.